¿Alguna vez has notado cómo algunas palabras cambian el aire de una habitación tan pronto como se pronuncian? No por el volumen de la voz, no por la autoridad del hablante, sino por algo más sutil, casi invisible, que pasa a través del oyente incluso antes de ser comprendido por la mente. A veces una simple expresión es suficiente para que el cuerpo de la otra persona se relaje. La respiración se ralentiza, los hombros caen, la mirada se suaviza, y nadie puede explicar exactamente por qué. No es persuasión, no es carisma ensayado. Es como si esa palabra no viniera solo de la boca, sino de un lugar más profundo, un lugar donde la intención, la presencia y el silencio van de la mano. Vivimos en un mundo donde las palabras se utilizan para convencer, disputar, probar, acelerar. Hablamos mucho, explicamos demasiado, reaccionamos todo el tiempo. Sin embargo, cuanto más hablamos, menos se nos escucha realmente. Y entonces, surge este intrigante contraste. ¿Por qué ciertas expresiones, dichas con sencillez, provocan una reacción inmediata en quienes las escuchan, mientras que otras, llenas de esfuerzo, no llegan a nadie? Quizás porque no todas las palabras provienen del mismo espacio interior. Quizás porque algunas expresiones conllevan algo que no se puede entrenar, solo cultivar. Algo que no fuerza la entrada, sino que encuentra paso. Hay una manera de hablar que no presiona. Ella no invade, no compite por la atención, no intenta vencer a los demás. Simplemente llega, como una brisa que atraviesa una habitación abierta. Esta expresión no solo actúa en el oído, toca el ritmo interno de quien escucha. Y cuando esto sucede, el cuerpo lo comprende antes que la mente. En este vídeo caminaremos por este territorio silencioso. No aprender una técnica de habla ni un truco de comunicación, pero entender por qué ciertas palabras tienen presencia y cómo esa presencia cambia la reacción de quienes están frente a nosotros. Quizás, a lo largo de este viaje, reconozcas algo que has sentido antes. Quizás te des cuenta de que no se trata de añadir nada a tu voz, sino de eliminar el exceso que impide que tu expresión respire. Si sientes que hay algo invisible que guía tus reuniones, tus conversaciones, e incluso tus silencios, entonces quédate aquí. Este no es un vídeo para consumir rápidamente, es un espacio para escuchar con más calma, por dentro y por fuera. Respira hondo, y permitan que esta escucha comience ahora. Cuando alguien realmente te escucha, sucede algo raro. No, es solo atención. Es una especie de apertura, como si la persona, sin siquiera darse cuenta, bajara sus defensas internas por unos instantes. Esto no sucede porque la palabra fuera hermosa, ni porque estuviera bien elegida. Sucede porque la palabra vino cargada de algo que no se ve. Hay un poder silencioso en los sonidos que emitimos. Antes que cualquier significado, la palabra es vibración. Nace en el cuerpo, pasa por el pecho, pasa por la garganta y se libera al aire. De esta forma, transmite el estado interno del hablante. Por tanto, dos personas pueden decir exactamente lo mismo y provocar reacciones completamente diferentes. Una palabra pronunciada con prisa atraviesa el ambiente como un ruido. Una palabra dicha con presencia se esparce como el agua. Lo que cambia no es el contenido, es el origen. Cuando alguien habla intentando convencer, probar o controlar, la palabra ya está tensa, lleva la ansiedad de ser aceptada. Y quien escucha, lo siente, incluso sin saber explicarlo. El cuerpo reconoce antes que la mente. La respiración del otro reacciona. El sistema interno responde. Cuando la palabra proviene de un espacio más tranquilo, no empuja, no requiere acuerdo. Ella simplemente se ofrece. Por eso ciertas expresiones calman, no porque traigan respuestas, sino porque no conllevan urgencia. Hay algo profundamente humano en reconocer un discurso que no es una lucha. Ella no quiere ganar. Ella no quiere imponerse. No quiere llenar el espacio por la fuerza. Ella respeta el descanso, el tiempo, el silencio entre una frase y otra. Esta pausa es fundamental. Entre una palabra y otra se organiza algo invisible. Quien escucha tiene tiempo para sentir, para absorber, para alinear. Cuando ese espacio existe,
La palabra deja de ser solo sonido. Se convierte en una presencia compartida. Es por eso que algunas personas pueden transformar conversaciones difíciles simplemente cambiando su forma de hablar. No hablan más lento debido a la técnica. Hablan más lentamente porque son completos en lo que dicen. No hay fragmentación entre pensamiento, emoción y voz. Todo va junto. En este estado, la palabra no invade a la otra. Ella encuentra paso. Y tal vez por eso llamamos sagradas a ciertas expresiones, no porque pertenezcan a un ritual formal, sino porque nacen de una rara alineación entre interior y exterior. La palabra sagrada no necesita ser elevada, antigua o compleja. Puede ser sencillo, como, casi común. Lo que lo diferencia es el estado de quien lo pronuncia. Cuando el discurso proviene de un lugar libre de disputas, no genera resistencia. Cuando nace del esfuerzo, encuentra un bloqueo. Cuando nace de la presencia, encuentra un eco. Y quien escucha, incluso sin entender racionalmente, lo siente. Siente porque algo dentro reconoce este ritmo, como recordando una época en la que las palabras no eran armas, sino puentes. En el siguiente bloque nos acercaremos al origen de esta resonancia. No la palabra en sí, sino el espacio interior que le permite tocar a los demás sin herir. Hay una razón silenciosa por la que algunas palabras atraviesan a otras sin resistencia. No está en la inteligencia, ni en la elocuencia, ni en la intención de impactar. Está en el estado interno del hablante. Antes de que naciera la palabra, algo ya sucedió en su interior. Una alineación, o un conflicto, una claridad, o un ruido. Cuando el interior está agitado, hasta el discurso mejor formulado conlleva tensión. Se marcha apresuradamente, llena de expectación, intentando llegar a alguna parte. Y quien escucha siente ese empujón invisible, pero cuando el interior está limpio, no se corre la voz. Ella no necesita demostrar nada. Aparece en el momento justo, con el peso exacto. La pureza, aquí, no tiene nada que ver con la moral o la perfección. Tiene que ver con la ausencia de exceso, intención excesiva, control excesivo, deseo excesivo de ser aceptado. Una mente sobrecargada contamina el habla. Un corazón inquieto vibra en la voz. Aunque las palabras son suaves, algo en ellas suena áspero. Cuando la persona está presente, completa en el momento, la palabra sale clara, no porque estuviera pensado demasiado, sino porque no necesitaba ser defendido. Presencia es cuando no hay división entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se dice. Esto es cuando el cuerpo no está en un lugar, la mente en otro, y el habla en un tercero. Todo está aquí. En este estado, la palabra no conlleva ruido emocional acumulado. No viene a desahogar su frustración ni a aliviar la ansiedad. Simplemente surge. Es por eso que ciertas líneas llegan tan fácilmente. No presionan al otro para que reaccione. No requieren una respuesta inmediata. Respetan el tiempo interno del oyente. Cuando esto sucede, se crea resonancia. No a nivel de acuerdo, sino a nivel de reconocimiento. Algo en el otro se alinea. No porque estuviera convencido, sino porque se sentía seguro. El cuerpo se relaja cuando no se siente amenazado. Y la palabra pura no amenaza. No conlleva ninguna intención de dominar, corregir o ganar. Ella no busca validación. Ella no lucha por el espacio. Por eso encuentra un pasaje. Así como el agua clara refleja sin distorsionar, la palabra que proviene de un interior limpio llega a otro sin distorsionar. No hay capas innecesarias. No hay ningún subtexto oculto. No hay tensión camuflada. Cualquiera que escuche lo entenderá, aunque no sepa cómo explicarlo. Siente que ese discurso no proviene de un lugar defensivo y, instintivamente, baja sus propias defensas. Esta es la raíz de la reacción que tanto nos intriga. No es magia, no es técnico, es coherencia interna. Cuando alguien habla desde este estado, la palabra no tiene peso muerto. Ella no tira del pasado, no proyecta el futuro, existe en el ahora. Y ahora es un espacio donde dos seres humanos pueden encontrarse verdaderamente. En el siguiente bloque, observaremos cómo opera esta expresión en el mundo moderno, donde las prisas, el ruido
y la ansiedad parecen dominar la comunicación, y por qué, aún así, esta forma de hablar continúa transformando ambientes enteros. En el mundo en el que vivimos, hablar se ha convertido en un acto automático. Respondemos antes de sentir, comentamos antes de escuchar, llenamos silencios por incomodidad, no por necesidad. La comunicación moderna es rápida, fragmentada y casi siempre reactiva. Hablamos para defender posiciones, respaldar imágenes, demostrar valor, y sin darnos cuenta, transformamos la palabra en una forma de tensión. Por eso cuando alguien habla desde un lugar diferente, el contraste es inmediato. No porque esa persona diga algo extraordinario, sino porque su discurso no es apresurado. Ella no busca llamar la atención. Ella no lucha por el espacio. No intenta controlar la reacción del otro. Y esto, en un ambiente saturado de estímulos, resulta profundamente desarmante. Quizás ya hayas visto esto. Una persona entra en una habitación concurrida, comienza a hablar con sencillez y la atmósfera cambia. Las conversaciones paralelas disminuyen. Los cuerpos se adaptan. El ritmo colectivo se ralentiza. No es una autoridad formal. No es una imposición. Es presencia. Esta forma de hablar crea un campo diferente a nuestro alrededor. Un campo donde el otro no se sienta presionado a responder rápidamente, a ponerse de acuerdo, a defenderse. Y precisamente por eso, escucha. En la vida cotidiana moderna estamos acostumbrados a discursos cargados de expectativas. Queremos que el otro comprenda, acepte, reaccione, valide. Esta expectativa viaja junto con la palabra y pesa mucho. La expresión sagrada, por el contrario, no tiene este peso. No requiere devolución inmediata. Ella no pide aprobación. Confía en que lo dicho encuentre su momento en la próxima. Esa confianza lo cambia todo. Cuando la palabra no va acompañada de ansiedad, el otro siente libertad. Libertad para estar en desacuerdo sin conflicto. Libertad para reflexionar sin prisas. Libertad para permanecer en silencio. Y el silencio, en este contexto, deja de ser rechazo. Se convierte en un espacio como este. Hilación. Por eso esta forma de hablar funciona tan bien en momentos de exceso. No añade ruido. Ella se retira. En medio de la carrera, ella reduce la velocidad. En medio de la disputa, ella se ablanda. En medio de la confusión, ella organiza. Si esta idea comienza a resonar en ti, no es coincidencia. Es una señal de que algo en nuestro interior ya reconoce este ritmo más natural. Un ritmo que no fuerza, que no apresura, que no fragmenta. Quizás te hayas sentido en algún momento cansado de hablar demasiado y de que te escuchen muy poco. Quizás ya te hayas dado cuenta de que explicar más no siempre te acerca más. A veces se aleja. La expresión sagrada señala otro camino. Un camino donde menos palabras crean más contacto, donde el tono importa más que el argumento, donde el estado interior habla antes de la frase. En el mundo moderno, esto no es debilidad, es refinamiento. Es elegir no reaccionar. Automáticamente, se trata de mantener la presencia incluso en entornos caóticos. Es hablar cuando hay algo real que decir, y silencio cuando el silencio comunica mejor. Esta forma de existir no solo transforma las conversaciones, transforma las relaciones, ambientes de trabajo, hogares, encuentros diarios, porque, en el fondo, todos estamos cansados de que nos empujen las palabras, y profundamente agradecido cuando alguien nos ofrece espacio. En el siguiente bloque, nos acercaremos a la raíz de esta expresión, no del habla en sí, sino del silencio que lo sostiene y sin el cual ninguna palabra permanece viva. Ante cada palabra verdadera, hay silencio. No el silencio avergonzado, ni el silencio vacío que pide ser llenado, pero un silencio vivo, que escucha antes de hablar. La mayoría de las palabras que nos cansan nacen de la imposibilidad de permanecer en ese espacio. Hablamos para evitar el vacío. Hablamos para aliviar la tensión. Hablamos para no sentir el malestar de no saber qué decir. Y sin darnos cuenta, transformamos el habla en ruido continuo. La expresión sagrada surge de lo opuesto a esto. No le teme al silencio. Ella se apoya en él.
Cuando alguien puede permanecer en silencio sin ansiedad, algo se organiza en su interior. La respiración encuentra un ritmo más natural. Los pensamientos se ralentizan. El cuerpo deja de prepararse para el ataque o la defensa. En este estado, la palabra no necesita fluir, no necesita completar todo. Surge solo cuando encuentra espacio. El silencio, entonces, deja de ser ausencia de sonido. Se vuelve presencia plena. De este silencio nacen las palabras que tocan, porque no viene a ocupar territorio. Ella viene a acompañar. Existe una profunda diferencia entre hablar por impulso y hablar desde el silencio. La primera reacción es automática, predecible, casi mecánica. El segundo es consciente, simple y preciso. Quien habla desde el silencio, elige cada palabra con todo el cuerpo. No por cálculo, sino porque siente cuando algo está listo para ser dicho. Y también sientes cuando no está. Esta sensibilidad cambia completamente la reacción del oyente, porque la otra persona se da cuenta de que no está siendo bombardeada por sonidos. Te invitan a un espacio compartido. El silencio crea confianza, confianza en que no serás interrumpido, que no es necesario que responda de inmediato, que puedas sentir antes de reaccionar. En un mundo donde todo exige una respuesta rápida, este permiso es raro y valioso. La palabra, sustentada en el silencio, no busca llenar vacíos emocionales. Ella no viene a solucionarlo todo. Ella no intenta terminar el asunto por la fuerza. Sigue abierto. Y eso es profundamente transformador. Cuando el discurso no intenta controlar el resultado, la otra persona se siente libre de entablar un diálogo sin miedo, libre de estar en desacuerdo sin conflicto, libre para reflexionar sin presiones. El silencio también protege la palabra. Sin él, el habla se desgasta. Repetir pierde densidad. Con él, cada palabra gana peso. No peso de gravedad, sino de significado. Pocas palabras, respaldadas por el silencio adecuado, valen más que largas explicaciones dichas con agitación. Quizás por eso, cuando escuchamos a alguien hablar así, sentimos algo diferente. No sentimos urgencia. No sentimos ninguna amenaza. Sentimos espacio. Y el espacio es donde algo nuevo puede suceder. La expresión sagrada no enseña qué pensar. Crea un campo donde el otro puede escucharse mejor. En el siguiente bloque daremos un paso más. Observemos cómo caminar con esta expresión en la vida cotidiana, no como una técnica de comunicación, sino como una forma más consciente de existir, donde el habla y el silencio son parte de un mismo movimiento interior. Andar con esa expresión no es aprender a hablar mejor, es aprender a ser diferente. No empieza en la boca, ni en la elección de las palabras. Comienza con la forma en que habitas tu propio cuerpo, al ritmo de la respiración, en la forma en que ingresas a un entorno. Cuando esta presencia está viva, el habla se adapta. No es necesario que recuerdes hablar más lento. El cuerpo se desacelera primero. La voz simplemente sigue. En la vida cotidiana esto se manifiesta de forma sencilla. En una conversación difícil, sientes la necesidad de responder rápidamente y no respondes. Espera y yo mucho más. Este pequeño descanso lo cambia todo. En este espacio la reacción pierde fuerza. Surge la claridad. Y la palabra que viene después ya nace diferente. Con este camino es darse cuenta cuando el impulso de hablar proviene de la ansiedad. Y elige no seguirlo. No reprimiendo, sino escuchando. Hay momentos en los que el silencio es la forma de comunicación más acertada, y hay ocasiones en las que una frase corta, dicha con presencia, vale más que largas explicaciones. Esta sensibilidad no se puede aprender en los libros, se cultiva en la experiencia diaria. En el trabajo, por ejemplo, la expresión sagrada aparece cuando se dice solo lo necesario, cuando no se compite por tener razón, cuando no convierte cada conversación en una disputa. La gente lo nota, sienten que no estás ahí para demostrar algo, y sin darse cuenta, confían más. En las relaciones personales, surge cuando escuchas sin preparar una respuesta, cuando no interrumpes el silencio del otro por malestar, cuando permites que el tiempo sea parte de la conversación. Este tipo de presencia calma los conflictos incluso antes de que se formen.
porque no alimenta la fricción. Caminar con esta expresión también requiere atención al propio estado interno. La fatiga, la irritación y el exceso emocional distorsionan el habla. No porque falles, sino porque el cuerpo pide cuidados. A veces el mejor curso de acción es no hablar, descansar, respirar. Regrese al centro antes de cualquier palabra. Esta elección protege la expresión. Evita que se endurezca. Evita que duela. Poco a poco, algo cambia en la forma de ser recibido. La gente se abre más fácilmente. Las conversaciones se vuelven menos defensivas. El ritmo circundante se ralentiza cuando llegas. No porque hagas algo especial, sino porque no lleva exceso. Caminar con esta expresión se está convirtiendo en un espacio seguro, donde el otro no se sienta presionado a actuar, donde puede simplemente estar. Y eso, en el mundo en el que vivimos, es un gesto profundo. En el siguiente y último bloque, finalizaremos este viaje regresando a lo invisible, a lo que no se ve, pero sustenta cada palabra, verdadera, y deje una pregunta abierta, de esas que siguen resonando incluso después de que regresa el silencio. En este camino quizás quedó claro que la expresión que cambia a quien te escucha no es algo que se suma a la voz. No proviene de técnicas, ni de fórmulas, ni del esfuerzo consciente. Surge cuando algo dentro de ti se calma, cuando la prisa se disuelve, cuando la necesidad de convencer desaparece, cuando el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un hogar. En este estado, la palabra no intenta guiar al otro. Ella camina al lado. Y tal vez por eso quien escucha reacciona diferente. Porque no te sientes tirado ni empujado. Siéntense juntos. Hay algo profundamente raro en encontrar una línea que no invada. Un discurso que no compite por llamar la atención. Un discurso que no conlleva ninguna urgencia. Ella no quiere llegar a ninguna parte. Y precisamente por eso, es suficiente. Esta expresión no nace del deseo de ser escuchado. Nace del compromiso de estar presente. Entero. Disponible. Cuando alguien habla desde ese lugar, algo en el otro lo reconoce. No como una idea, sino como una sensación. El cuerpo comprende. La respiración responde. El ritmo interno se ajusta. Es como si, por unos instantes, dos presencias se alinearan al mismo compás. Quizás esto explique por qué ciertas palabras siguen resonando incluso después de que el sonido se disuelve. No se quedaron en la mente. Cruzaron el espacio invisible entre dos seres humanos. Dar vida a esta expresión no es intentar mantenerla todo el tiempo. Es saber volver a ello. Vuelva al silencio cuando el habla se vuelva pesada. Regresar a la presencia cuando la ansiedad se apodera de nosotros. Regresa al cuerpo cuando la mente se dispersa. Cada retorno purifica la siguiente palabra. Y poco a poco, te das cuenta de que no necesitas hablar tanto, que no hace falta que lo expliques todo, que no necesitas apoyar al mundo con tu voz. Hay algo más grande que se mueve cuando te alineas. Algo que organice. Reuniones, conversaciones y silencios sin esfuerzo. Si este camino tuvo sentido para ti, si algo resonó silenciosamente mientras escuchabas, te invito a seguir caminando con nosotros. Suscríbete al canal y permite que estos espacios de escucha y presencia sean parte de tu día. Porque tal vez lo que llamamos comunicación sea solo la superficie, y debajo hay un diálogo más antiguo y sutil. Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos han acompañado desde nuestro nacimiento, esperando el momento en que aprendamos a hablar, sin romper el silencio que nos guía,